un contragolpe interesante, pensé. ¿Hay alguna otra manera en que cree que la maldad actúa contra el ateísmo? Sí, la hay, dijo. Si no hay creador, y por lo tanto momento de creación, todo es resultado de la evolución. Si no hubo un comienzo o primera causa, el universo debe haber existido siempre. Eso quiere decir que el universo evolucionó por un tiempo infinito y ya ahora debe estar todo perfecto. Hubiera habido suficiente tiempo para que se acabara la evolución y se venciera la maldad. Sin embargo, todavía existe la maldad, el sufrimiento y la imperfección, y eso prueba al ateo que está equivocado en cuanto al universo. Entonces, ¿es el ateísmo una respuesta inadecuada al problema de la maldad?, pregunté. Quizá es una respuesta fácil, si me permite usar la palabra, una afirmación de mal gusto, según dijo. El ateísmo es de mal gusto en las personas porque dice fatuamente que a través de la historia 9 de cada 10 personas se han equivocado referente a Dios y han llevado una mentira en su mismo corazón. Piense en esto. ¿Cómo es posible que más del 90% de todos los seres humanos que han vivido en muchas circunstancias más dolorosas que nosotros pueden creer en Dios? La evidencia objetiva, con solo ver el balance de placeres y sufrimientos en el mundo, parece que no justifica la creencia en un Dios absolutamente bueno. No obstante, esto ha sido la creencia casi universal. ¿Están todos locos? Bueno, me supongo que uno puede creer eso si es un poco exclusivista, pero quizá, como León Tolstoy, tenemos que aprender de los campesinos. En su autobiografía lucha con el problema de la maldad. Vio que la vida tenía más sufrimiento que placeres y más maldad que bondad y que por lo tanto, al parecer, no tenía significado. Se sintió tan desesperado que estuvo tentado a suicidarse. Dijo que no sabía cómo podría soportarlo. Desde luego después dijo, espere un minuto, la mayoría de las personas lo hacen, lo soportan. La mayoría de las personas tiene una vida que es más difícil que la mía y sin embargo la encuentran maravillosa. ¿Cómo lo logran? No con explicaciones, sino con fe. Lo aprendió de los campesinos y encontró la fe y la esperanza. Así es que el ateísmo trata a la gente en una forma baja. También le roba el sentido de la muerte. Y si ésta no lo tuviera, ¿cómo al fin y al cabo la vida tendría sentido? El ateísmo degrada todo lo que toca. Mira el resultado del comunismo, la forma más poderosa de ateísmo en el mundo. Y al final, cuando el ateo muere y se enfrenta a Dios en lugar de la nada que predijo, reconocerá que el ateísmo era una respuesta barata porque negaba lo único que tiene valor: el Dios de valor infinito. Kreeft expresó algunos puntos interesantes, pero le dio un poco de vueltas al asunto. Era tiempo de ir al centro del argumento. Sacando algunas notas que había garabateado en el avión, reté a Kreeft con una pregunta que concretó la controversia. Los cristianos creen en 5 cosas, dije. Primero, Dios existe. Segundo, Dios es todo bondad. Tercero, Dios es todo poder. Cuarto, Dios es todo sabio. Y quinto, la maldad existe. Ahora, ¿cómo cada una de esas frases son ciertas al mismo tiempo? Una sonrisa enigmática apareció en la cara de Kreeft. Al parecer no es posible, concedió. Recuerdo a un predicador liberal que una vez trató de disuadirme a que tomara partido por los fundamentalistas. Él dijo, hay un problema lógico aquí. Uno puede ser inteligente, o sincero, o fundamentalista, o dos de cualquiera de los tres, pero no los tres. Y mi amigo fundamentalista dijo, yo diría que uno puede ser inteligente, o sincero, o fundamentalista, o dos de cualquiera de las tres, pero no los tres. Y me reí de la historia. Aquí tenemos el mismo problema lógico, dije. Eso es cierto. Parece que tiene que abandonar una de esas creencias. Si Dios es todopoderoso, es capaz de hacer cualquier cosa. Si Dios es todo bondadoso, quiere solo lo bueno. Si Dios es omnisciente,
sabe lo que es bueno. De modo que si todas estas creencias son ciertas y los cristianos creen que lo son, parecería que la consecuencia es que ningún mal puede existir. Pero la maldad sí existe, le dije. Por lo tanto, ¿no es lógico dar por sentado que tal Dios no existe? No. Yo diría que una de esas creencias referentes a Él deben ser falsas o no lo entendemos como es debido. Era tiempo de averiguar. Con un amplio gesto invité a Kreeft a examinar estos tres atributos. Dios es todo poder, todo bondad y todo sabiduría. Uno por uno a la luz de la existencia del mal. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es todopoderoso?, preguntó Kreeft para luego responder a su propia pregunta. Eso quiere decir que puede hacer todo lo significativo, todo lo que es posible, todo lo que es lógico en absoluto. Dios no puede hacer que Él deje de existir. No puede hacer que el mal sea bueno. Así es que hay cosas que no puede hacer aunque sea todopoderoso, dije. Precisamente porque es todopoderoso no puede hacer algunas cosas. No puede cometer errores. Solo los seres débiles y estúpidos los cometen. Uno de esos errores sería tratar de crear una contradicción propia, como 2 más 2 son 5, o un cuadro redondo. Ahora, la defensa clásica de Dios contra el problema del mal es que no es lógicamente posible tener libre albedrío sin la posibilidad de maldad moral. En otras palabras, una vez que Dios decidió crear seres humanos con libre albedrío, ya dependía de ellos, y no de Dios, de que hubiera pecado o no. Eso es lo que significa el libre albedrío. El mal y por consiguiente el sufrimiento que trae como resultado se formó en la posición de Dios al decidir crear seres humanos. ¿Entonces Dios es el creador del mal? No. Creó la posibilidad del mal. Las personas materializan ese potencial. El origen del mal no es el poder de Dios, sino la libertad de la humanidad. Incluso un Dios todopoderoso no crearía un mundo en el que las personas tuvieran libertad genuina y que además no fuera factible el pecado, porque nuestra libertad incluye la posibilidad del pecado dentro de su propio contenido. Es en sí una contradicción sin ningún sentido común tener un mundo en el que existe una verdadera elección mientras que al mismo tiempo no se tenga la posibilidad de elegir el mal. Preguntar por qué Dios no creó tal mundo es como preguntar por qué no creó colores sin color y cuadrados redondos. Entonces, ¿por qué Dios no creó un mundo sin libertad humana? Porque ese hubiera sido un mundo sin humanos. ¿Hubiera sido un lugar sin odio? Sí. ¿Un lugar sin sufrimientos? Sí. Pero también hubiera sido un mundo sin amor, lo cual es el valor más alto en el universo. Ese bien supremo nunca se hubiera podido experimentar. El verdadero amor, nuestro amor a Dios y nuestro amor a cada uno debe de involucrar una elección. No obstante, con la concesión de esa elección viene la posibilidad que la gente escogería en lugar de odiar. Sin embargo, mire a Génesis, dije. Dios creó un mundo en el que las personas eran libres y a pesar de eso no había pecado. Eso es precisamente lo que hizo, Kreeft dijo. Después de la creación declaró que el mundo era bueno. La gente era libre de escoger amar o alejarse de Dios. Sin embargo, tal mundo es necesariamente un lugar en el que el pecado es posible con entera libertad y por lo tanto esa potencialidad para el pecado la llevó a cabo la gente, no Dios. La culpa a la larga cae en nosotros. Él hizo su parte a la perfección. Nosotros somos los únicos que lo arruinamos. El rabí Harold Kushner llegó a una conclusión diferente en su bestseller When Bad Things Happen to Good People, cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, indiqué. Dice que al fin y al cabo Dios no es todopoderoso, que le gustaría ayudar, pero que no puede resolver todos los problemas en el mundo. Afirmó, aún Dios tiene dificultad en mantener el caos bajo control.
Eso es difícil de comprender para un rabí, pues los judíos tienen bien claro que Dios es lo opuesto a eso, dijo Kreeft, enarcando una ceja. Es sorprendente que en contra de la evidencia, al parecer, los judíos insistieron que hay un Dios que es todopoderoso y sin embargo, todo bondadoso. Ahora, eso no parece tan razonable como el paganismo, el cual dice que si existe el mal en el mundo, deben haber muchos dioses que no son tan todopoderosos. Algunos de ellos buenos y otros malos, o si hay un solo Dios, enfrenta fuerzas que no puede controlar mucho. Hasta que vino la revelación del judaísmo de la verdad de Dios, fue una filosofía muy popular. Usted no piensa mucho del Dios de Kushner, dije más bien a manera de observación que de pregunta. Con sinceridad, casi no vale la pena creer en esa clase de Dios. Que si tengo un hermano mayor que hace lo que puede, pero que no es mucho, pues bien, ¿a quién le importa?, dijo levantando sus hombros. Hablando en forma práctica, eso es lo mismo que el ateísmo. Confiamos primero en nosotros mismos y luego, quizá, sí o no, en Dios. No, la evidencia es que Dios es todopoderoso. El aspecto a recordar es que la creación de un mundo donde existe el libre albedrío y no se tiene la posibilidad de pecar es una contradicción en sí misma, y eso abre las puertas a que las personas escojan el mal antes que a Dios, trayendo como resultado el sufrimiento. La abrumadora mayoría del sufrimiento en el mundo se debe a nuestras elecciones de matar, difamar, de ser egoístas, de las desviaciones sexuales, de romper nuestras promesas, de ser imprudentes. Le pedí a Kreeft que pasara a la siguiente cualidad divina: la omnisciencia de Dios. Empujó hacia atrás su silla para ponerse cómodo. Luego miró al lado como si hiciera acopio de sus pensamientos otra vez. Comencemos en esta forma, dijo. Si Dios es todo sabio, no solamente sabe el presente, sino el futuro. Y no se limita a conocer el bien y el mal presente, sino que también el bien y el mal futuro. Si su inmensa sabiduría excede a la nuestra, como la del cazador excede la del oso, es al menos posible, contrario al análisis de Templeton, que un Dios amoroso toleraría a propósito cosas horribles como el hambre, porque prevería que a la larga más personas estarían mejores y más contentas que si él interviniera de manera milagrosa. Al menos esto es posible en una forma intelectual. Eso todavía es difícil de aceptar, dije negando con la cabeza. A mí me suena como una evasiva. Bueno, sometámoslo a prueba, replicó Kreeft. Mire, Dios en forma específica y clara nos ha enseñado cómo esto da resultados. Nos ha demostrado cómo la peor cosa que ha pasado en la historia del mundo terminó resultando en lo mejor. ¿Qué quiere decir? Me refiero al deicidio, contestó, la muerte del mismo Dios en la cruz. En ese tiempo nadie vio que algo bueno resultaría de esa tragedia, y sin embargo Dios previó que el resultado sería la entrada al cielo de los seres humanos. Así que puede decir que la peor tragedia de la historia trajo el acontecimiento más glorioso en la historia. Y si sucedió allí, si el colmo de la maldad trajese como resultado la suprema bondad, puede suceder en otro lado, aún en cada una de nuestras vidas. Aquí Dios levanta la cortina y nos lo deja ver. En otro lado, dice simplemente, confíen en mí. Todo lo cual significaría que la vida humana es increíblemente impresionante, como una historia antes que una fórmula científica de la cual no se sabe el final. Es más, sigamos por un minuto el hilo de esta historia sensacional. Imagínese que usted es el diablo. Es el enemigo de Dios y lo quiere matar, pero no puede. Sin embargo, él tiene esta debilidad absurda de crear y amar a seres humanos que pueden obtenerlo todo. Ajá, ahora usted tiene rehenes. Entonces simplemente viene al mundo, corrompe a la humanidad y arrastra a algunos de ellos al infierno. Cuando Dios manda profetas para iluminarlos, usted mata a los profetas. Entonces Dios hace lo más imprudente de todas las